Muy buenos días a cada uno de los hermanos de la Casa del Alfarero. Muy buenos días a nuestros amigos de Facebook, de Instagram, de YouTube. La predicación del día de hoy lleva por título Jesús nos ofrece un reposo continuo y superior. Estamos trabajando una serie del libro de los Hebreos. Y en esta serie la idea es poder juntos crecer, aprender y también ser fortalecidos por la palabra del Señor. El tema a tratar en el día de hoy es el reposo que Jesús nos ofrece, el cual es un reposo continuo y superior. Queridos hermanos y amigos, el libro de Hebreos acá nos habla de el reposo. El término es kataparo, dando una idea de descanso, pero también da una idea de cese de ciertas funciones. Estamos estudiando el libro de Hebreos, que a lo largo del libro, con respecto al tema del reposo, hace referencia a 3 reposos. El primer reposo que nos habla el libro de Hebreos es el reposo de la creación. Se encuentra en Hebreos capítulo 4, desde los versículos 3 al 5, donde nos muestra que Dios se complació de su obra y la disfrutó en conjunto con el hombre. El segundo reposo es el reposo de Canaán. La generación de Moisés, es importante destacar que no entró en aquel reposo de Canaán, producto de su incredulidad, de su falta de fe, de su desobediencia a la fe, de su desobediencia a las promesas de Dios y de su desobediencia a la palabra de Dios. Dios había prometido para el pueblo de Israel que ellos entrarían en el reposo, pero estas actitudes continuas de desobediencia los dejaron fuera de aquel reposo. Eso se encuentra en Hebreos capítulo 3, versículo 10. El tercer reposo que nos habla el libro de Hebreos es el reposo de la fe, el cual es fuera de la tierra, pero parte acá en la tierra por medio de la fe. Ese está en Hebreos capítulo 4, del versículo 12 al versículo 13. Entonces, el tema que estamos tratando en este día, queridos hermanos y amigos, es el reposo. En el sentido teológico de la palabra, reposo ocupa un lugar aún más prominente en la Biblia. A Israel, el Señor le prometió reposo en la tierra de Canaán. Fue una promesa establecida en Deuteronomio capítulo 3, versículo 20. Y a este reposo los exiliados volverían de Babilonia, promesa que el Señor le había hecho en Jeremías 46, 27. Reposo y felicidad, habrían de ser los grandes dones de David a Israel, nos dice la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 22, del versículo 7 al versículo 10. Desgraciadamente, este gran ideal de reposo quedó sin cumplirse en la experiencia de Israel. Ellos quedaron sin alcanzar la promesa del Señor. No porque Dios faltara a su promesa, no porque Dios faltara a su palabra, no porque Dios faltara lo que Él había dicho, sino que lamentablemente fueron las actitudes de su corazón, sus continuas desobediencias, las que los dejaron fuera de alcanzar esta promesa del Señor. Debido a su incredulidad y desobediencia, eso está en Hebreos capítulo 3, versículo 7 y Hebreos capítulo 4, versículo 10. También nos narra esta misma idea el salmista en el Salmo 95 del 8 al 11. No obstante, aunque el reposo en el Antiguo Testamento permanece en la esfera de las promesas, en el Nuevo Testamento ellas se cumplen. Los creyentes por fe en Cristo han entrado en el reposo. Eso nos dice Hebreos capítulo 12. Él es su paz. El Señor ha establecido ser nuestra paz en la entrada por medio de la fe en aquel reposo que Jesús ha preparado. Un reposo que es superior al reposo de Josué. porque tiene una característica que lo hace diferente, que lo ponen en un nivel superior, y es que el reposo que el Señor Jesús ha prometido
para aquellos que han creído en Él es un reposo permanente, perpetuo, eterno. Josué ofreció un reposo a Israel, pero fue un reposo temporal. Ese reposo temporal duró entre 35 a 40 años. Pero el reposo que nos estamos enfrentando hoy día en la palabra del Señor en el libro de Hebreos es un reposo al cual tú entras hoy por medio de la fe, pero es un reposo continuo, es un reposo permanente, es un descanso permanente en el Señor. Él es nuestra paz. A todos los que se allegan a Él, Él les concede este reposo. Reposo que significa alivio, reposo que significa libertad, satisfacción para el alma. Así lo narra Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Pero el vocablo reposo en las Escrituras tiene también un contenido escatológico. ¿Qué significa eso? Un contenido futuro. Y nos dice la palabra que queda un reposo, tanto para el creyente como para Israel. La ciudad y la patria celestial, Hebreos capítulo 11. Todavía están por delante tremendas promesas del Señor. Todavía está por delante tremendos desafíos que Dios tiene para nuestra vida. La situación de lo que estamos viviendo hoy como iglesia, de estar resguardados en nuestros hogares, en nuestras casas, no es el fin. El reposo nos habla de que Dios tiene cosas mayores para nuestra vida por delante. Hoy, mañana, siempre y en lo eterno. Dios tiene cosas tremendas para tu vida. Dios tiene cosas tremendas para mi vida, para tu familia, para tu casa, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos. Dios tiene cosas tremendas para aquellos que caminamos en obediencia y fe. Jesús y su reposo, por lo tanto, es superior al reposo de Josué. En este día me quiero referir a 3 exhortaciones del capítulo 4 del libro de Hebreos. La primera exhortación se encuentra en los primeros 5 versículos. La primera exhortación es que temamos no entrar en el reposo de Jesús. Esta primera verdad nos llama a una revisión de nuestra vida, nos llama a una revisión de nuestra fe, nos llama a una revisión de nuestra obediencia, nos llama a una revisión de nuestro compromiso con las cosas de Dios. Alerta, ¿cómo estamos viviendo hoy nuestra vida con Dios? ¿Es Dios verdaderamente lo primero en nuestro corazón? ¿O otras cosas están ocupando el primer lugar en nuestra vida? El versículo 1 de Hebreos capítulo 4 nos dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Cada vez que escuchamos el mensaje de Dios, cada vez que Dios nos habla a través de su palabra, la actitud de nosotros para oír debe ser una actitud de fe. El versículo 3 nos dice: pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Yo no sé tú, querido amigo, no sé tú, querido hermano, pero yo he creído esta promesa del reposo que Jesús nos ofrece. Haber creído en esta promesa, haber creído lo que dice el Padre en su palabra. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. El versículo 4 nos dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí vuelve a remarcar: no entrarán en mi reposo. No nos está diciendo la palabra del Señor que no hay un reposo para nosotros hoy. Nos está diciendo que la actitud del pueblo de Israel llevó a que Dios tomara una determinación,
Cada vez que Dios establecía promesas, cada vez que Dios hacía pacto con el hombre, era Dios el que hacía el pacto con el hombre, pero el pacto estaba sustentado en dos partes. Una parte que hacía Dios y otra parte que le tocaba hacer al hombre. Con respecto a eso, queridos amigos, hay una parte que le corresponde a Dios, pero hay una parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. Dios nos pregunta hoy a través de la palabra: ¿cómo estás tú con tu parte? Porque déjame decirte que el Señor no falla. Déjame decirte que el Señor no se equivoca. Déjame decirte que el Señor no miente, que Él es fiel en cumplir su palabra. Pero ¿qué hay de la fidelidad de nuestro corazón hacia el Señor? ¿Qué hay de la fidelidad de nuestra vida hoy hacia el Señor? La segunda exhortación del libro de Hebreos que estamos tratando hoy se encuentra del versículo 6 al versículo 13. Y es que procuremos entrar en el reposo que nos brinda Jesús. El versículo 6 nos dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, nos está hablando de la generación de Moisés, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Queridos amigos, queridos hermanos, cuando Dios nos habla, no podemos tener un corazón duro. Tenemos que tener un corazón presto y dispuesto, sensible a lo que Dios está hablando. Dice el versículo 8: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Hay que entender que Josué les dio un reposo, pero era temporal. En cambio, el reposo que nos ofrece Jesús es un reposo sustentado en lo eterno. Es un reposo en el cual podemos descansar hoy. Es un reposo en el cual podemos descansar mañana y pasado y hasta la eternidad. Por tanto, el versículo 9 nos dice: queda un reposo para el pueblo de Dios. No sé tú, pero yo quiero entrar en ese reposo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y es importante entender que nos está hablando de las obras que nosotros hacemos acá en la tierra. Llegará un momento donde nuestra carnalidad, nuestra condición de seres humanos en este cuerpo carnal, cesará. Y ya estaremos en otra dimensión, en un cuerpo glorificado, viviendo con el Señor, pero también pudiendo disfrutar de todo aquello que nosotros hicimos en esta vida por el Señor. Y eso tiene que ver con el galardón. Importante es entender que entrar en el reposo de Dios tiene que ver con el cese del trabajo humano de la carne, para gozar de un tiempo nuevo para aquellos que ya trabajamos en esta vida con nuestra salvación. ¿Escuchaste bien, querido amigo? Para aquellos que trabajaron en esta vida su salvación. No dije ganaron su salvación, dije trabajaron su salvación. El Señor va a dar una recompensa a aquellos que han caminado en fidelidad y se han dispuesto a trabajar en la obra del Señor. Porque la mies es mucha y pocos los obreros, pero el Señor cuenta con corazones dispuestos. Si tú le preguntas a la palabra de Dios: ¿qué necesito para que tú me uses? ¿Qué necesito para ser de bendición? ¿Qué necesito para ser considerado por ti? ¿Qué necesito para que tú hagas cosas grandes en mi vida, Dios? Él solamente necesita un corazón dispuesto que le crea a Él. El versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón? La palabra de Dios es viva y eficaz.
La palabra de Dios conoce lo que hay en tu mente. Conoce las intenciones de tu corazón. Y dice después, si no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Wow! Qué difícil es esta verdad. Qué difícil es entender que algún día tendremos que rendir cuenta por cada pensamiento que ha tenido en nuestra mente, por cada intención de nuestro corazón. Tendremos que rendir cuentas delante del Señor. El llamado también acá es a tener nuestros pensamientos en las cosas del Señor, en las cosas que edifican, en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne. Y tener cuidado con las intenciones del corazón. Porque bien lo dice la palabra de Dios, el corazón es engañoso más que todas las cosas de la tierra. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Déjame decirte, amado amigo, que cada vez que estamos en la presencia de Dios, somos desnudados ante los ojos de Dios. Él conoce cada cosa de nosotros. Jesús es el gran sumo sacerdote. La tercera exhortación acá en el libro de Hebreos es que nos acerquemos. Acerquémonos. La pregunta es ¿cómo? La respuesta confiadamente. La pregunta es ¿dónde? La respuesta al trono de su gracia. La pregunta ¿para qué? Para hallar oportuno socorro y para hallar gracia. La pregunta es ¿cuándo? Lo dice la palabra. Hoy es el día oportuno. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, superior al sacerdocio de Josué, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El Señor se compadece de nuestras debilidades. El Señor sabe lo que son las tentaciones en nuestra carne. Pero el Señor se compadece de ellas. Pero hay ciertas cosas que nosotros tenemos que renunciar y dejar. Porque si no renunciamos a aquellas cosas carnales, a aquellas cosas que están ocupando nuestro corazón, no nos vamos a poder ocupar de lo eterno. El Señor tiene que ser lo primero en nuestra vida. Si no, dice la palabra, Él puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si hay alguien que sabe lo que es la tentación, es el Señor Jesús. Porque dice la Escritura que Él fue tentado en todo, mas Él no cometió pecado. Entonces el Señor entiende lo que estás viviendo, el Señor entiende lo que estoy viviendo. El Señor mejor que nadie entiende mis luchas y mis debilidades, pero Él me da la fortaleza también para que yo salga de ellas y haga las cosas correctamente, en obediencia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor es nuestra salvación. No sé qué situación estás viviendo hoy, en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Pero en su gracia hay hoy un oportuno socorro. El Señor nos llama a refugiarnos en Él. El Señor nos llama a escondernos en la hendidura de la peña. El Señor nos llama a escondernos en el hueco de su mano. Falta que algunos entren en el reposo de Dios. Esta palabra nos llama a preguntarnos: ¿cómo está nuestro corazón con Dios hoy? ¿En qué lugar está situado Dios hoy en tu vida? ¿Qué tan cerca estamos del Señor? Si hoy día estás lejos del Señor, si hoy día no estás en tu mejor momento con el Señor, si hoy día no estás
lo más cerca de su presencia. El Señor te llama a que hoy te acerques confiadamente. Pero no solamente que te acerques, sino que vengas con una actitud de fe en tu corazón, que vengas con obediencia delante de su presencia y que vengamos confiadamente con fe delante de su gracia. Amado Padre Celestial, nos acercamos hoy a tu presencia, sabiendo, Señor, que en nuestra carne, en nuestra mente, en nuestro corazón a veces somos débiles. Enséñanos, Señor, con el ejemplo de Israel, que no estuvo a la altura en la fe, que careció de una actitud correcta en su corazón. Enséñanos, corrígenos, ayúdanos, Señor, por tu palabra. Que esta palabra, Señor, pueda penetrar nuestros tuétanos y nuestras coyunturas. Que esta palabra pueda cortar al entrar y pueda cortar al salir, Señor, de nuestra vida. Que lo que deje, Señor, en lo profundo de nuestro ser sea un anhelo por comprometernos más contigo, sea un anhelo por buscar más de tu presencia, sea un anhelo por entrar en este reposo que tú nos ofreces, Jesús. Un tiempo de descanso en el Señor, un tiempo de alivio en el Señor. Un tiempo de traer nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestras imperfecciones y colocarlas hoy delante del Señor. Amado Padre Celestial, gracias por lo que está haciendo tu Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias por el trabajo que hace tu palabra. Gracias por el trabajo, Jesucristo, que haces en nuestra vida. De estar perfeccionando la obra cada día, día tras día, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Sigue trabajando, Señor, en nosotros. Y ayúdanos, Señor, a siempre mantener un temor que guíe nuestra conducta y que nos anime a hacer las cosas bien en tu reino. Ese temor de saber, Señor, que si tenemos la actitud correcta, entraremos en tu reposo. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y amigos. A los amigos de Facebook, de Instagram, de YouTube, les deseamos muchas bendiciones. Esto ha sido de la serie del libro de Hebreos. Esperamos que a través de esta palabra Dios pueda haber traído bendición a tu vida y no te olvides de acercarte al Señor. Jesús nos ofrece un reposo continuo y superior en su palabra. Que Dios les bendiga.